Pueden pasar. Hermanos, ya estamos en la recta final de esta serie de mensajes sobre los personajes de la tribulación. Pero el domingo anterior iniciamos el análisis de tres personajes específicos: la mujer, el dragón y el hijo varón. Y decidimos dividir ese mensaje en dos partes. Hoy terminamos la parte final de estos personajes, del análisis de ellos. La mujer, que como ustedes recordarán, dijimos que representaba simbólicamente a Israel. El dragón, incuestionablemente, es el diablo. Y el hijo es el Señor Jesucristo. Vamos entonces nuevamente a leer lo que tuvimos como lectura devocional en los versos del 13 al 17. Dice la Biblia: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, uno de los estigmas más sombríos en la historia de la humanidad ha sido el persistente antisemitismo, o sea, el persistente odio contra Israel, contra los judíos. Nunca podemos olvidar que por encima de ese problema que se manifiesta material y físicamente en conflictos de los que hemos sido testigos a lo largo de la historia y persecuciones contra los judíos y conflictos actuales en esa zona que es prácticamente un polvorín del Medio Oriente, por encima de todo eso hay implicaciones espirituales. Esa es la expresión de una guerra entre Dios y Satanás. Una guerra que Satanás no tiene la más mínima posibilidad de ganar, pero en su naturaleza orgullosa y arrogante, porque esa es su esencia, cree que sí, que puede vencer a Dios. Y uno de sus blancos es el pueblo judío. Como hemos dicho, él sabe que si logra hacerles desaparecer de esta tierra, la palabra de Dios caerá en descrédito. Habrá un problema con la autoridad de la Biblia, por cuanto una y otra vez contiene profecías que tienen que ver con el pueblo hebreo, relacionadas con el pueblo hebreo, con relación a los últimos días. Desde su inauguración, su reunión en esa tierra que Dios le entregó y todo lo que vendría, que va a culminar con Jesucristo reinando en Jerusalén por un periodo de 1000 años, y es lo que en profecía se llama el milenio. Pero Satanás sabe que si logra sus propósitos, entonces habrá desacreditado a las profecías de la Biblia. Por eso, independientemente de quién sea el rostro, de cuál sea la nación y de qué ideología tengan, cuando dentro de sus enseñanzas o creencias está el exterminio total de Israel, los creyentes no podemos olvidar que hay un
enemigo que no muestra su rostro y que es el mismo diablo. A través de los siglos los judíos han sufrido odio y persecución de todo tipo. Me atrevería a decir que no hay otro pueblo en esta tierra que haya experimentado más persecución que ellos. También, siendo honestos con las verdades de la Biblia, buena parte de ese sufrimiento Dios lo ha permitido como una disciplina, un castigo para alejarles de su rebeldía y pecado, para ablandar sus corazones llenos de incredulidad y hacer volverles a Él. Y al final, Dios lo logrará con el remanente que se volverá al Señor en los tiempos finales. Por eso Israel no puede desaparecer. No importa cuánto intenten hacerlo. Y vuelvo a repetir, lo tengo que repetir porque la ideología antisemita está tan arraigada en el sistema de pensamiento moderno, sobre todo dentro de las enseñanzas que van esparciendo en las grandes universidades de este país. Lo han estado haciendo de manera persistente por años y en muchos casos solapadamente. Esta ideología antisemita tiene dentro de sus metas el control de la propia nación americana, pero no a través de una guerra, porque saben que eso es humanamente muy poco probable. A lo largo de los años han tenido como meta el emigrar a los Estados Unidos. Millones de musulmanes hoy ocupan este país. Déjenme decir algo, no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas que han causado un daño profundo a esta nación han sido de la extrema ideología musulmana. Y no desisten. Ellos tienen como meta ocupar este país. En Europa ya casi que lo han logrado. En Estados Unidos han dado pasos de gran avance. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que las democracias son muy frágiles. Tan frágiles que cuando la gente se da cuenta de eso, entonces adelante. La ideología antisemita, la religión musulmana, se presta mucho para la destrucción de los valores occidentales, aquellos que le debemos en gran medida a los fundadores de esta nación, que aunque no todos eran cristianos, la gran mayoría tenía valores cristianos. Y cuando digo valores cristianos, son aquellos valores que enseña la palabra de Dios. Por eso Israel siempre ha sido una piedra en el zapato. Para ellos, el pequeño Satanás. Pero ellos creen también que hay un gran Satanás. No sé si usted lo sabe. ¿Y sabe quién es ese gran Satanás? Estados Unidos. O sea que lo que va sobre Israel después vendrá sobre nosotros. Y no estoy intentando sembrar miedo, simplemente un análisis realista, práctico, de la realidad que hoy enfrentamos. Ahora, Israel como nación no es una nación creyente, es mayormente secular, se caracteriza por la rebeldía y el secularismo. En su gran mayoría hoy han abrazado sistemas de pensamiento paganos y prácticas anticristianas. Pero ¿anula eso el propósito de Dios? No.
El estado de incredulidad en que hoy permanece Israel no anula las promesas de Dios, por cuanto Dios las hizo y lo hizo de manera incondicional. Hizo un pacto con ellos. Y cada vez que se salieron de la senda de la obediencia, Dios le disciplinó. Dios envió azote sobre ellos. Y en los tiempos del fin volverá a suceder. Sin embargo, a diferencia de Dios, que intenta que Israel se vuelva a Él con un corazón arrepentido, los intentos del diablo no son correctivos. La meta del diablo es hacerles desaparecer. Por eso, cuando usted escucha a alguien repitiendo exactamente eso, hay que ser demasiado ignorante o no querer ver la realidad para darse cuenta de que hay algo más allá de lo que simplemente se muestra. Y yo diría, no es que haya algo, hay alguien, una persona, el enemigo de Dios, nuestro enemigo. El diablo no quiere llevarlos al arrepentimiento ni a la salvación. Él quiere hacerles desaparecer, destruirles. La acometida de Satanás contra los judíos no cesará a lo largo de la historia. No importa cuántos pactos se hagan, cuántos tratados se firmen, una y otra vez van a fracasar. La guerra seguirá, mientras Israel hará todo lo que tenga que hacer para defenderse y prevalecer en su territorio. Esto que yo he dicho aquí hasta ahora es suficiente para que alguien vea este mensaje y simplemente diga, ese pastor es un sionista. La palabra sionista es usada de manera despectiva para decir o hablar de aquellos que están a favor de la existencia de Israel como nación. Recuerden que lo que se debate en el Medio Oriente no es simplemente el derecho de Palestina o de los palestinos, llamados palestinos, a existir. Simplemente hay más el derecho de los palestinos a existir y el no derecho de los israelíes a tener Israel. Y lo increíble de todo esto es que hasta creyentes, personas que se declaran cristianos, que conocen la Biblia, le saben hacer muy bien el juego al diablo en esto. Ahora me viene a la mente un señor que he escuchado muchas veces, ya decidí no oírlo nunca más, que enseña, es un pastor, teólogo, bueno, lo que él quiera llamarse, que el Estado de Israel es una nación ilegal. O sea, que hoy donde está Israel no tiene absolutamente derecho para tenerlo. Yo no sé qué Biblia estará leyendo él. ¿Cómo puede uno mutilar las escrituras? Y yo siempre que hago estas cosas, no estoy defendiendo lo que Israel hace. Sé que han hecho muchas cosas que Dios no aprueba. Y aquí no se trata de Israel, siempre trato de volver la atención al Dios que hizo su promesa. Y cuando Dios dice algo, lo hará. Firmemente creo que no hay otra manera de llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Firmemente creo que un judío que hoy se muera sin Jesucristo va al infierno. Firmemente creo que ningún judío se va a salvar simplemente por practicar la religión judía. La Biblia claramente establece que solo hay un medio para entrar en el reino de los cielos y es Jesucristo. Pero creo también firmemente que la palabra de Dios no miente y lo que Dios dice que va a hacer, va a suceder. En los tiempos finales de la gran tribulación comenzará esta última etapa de Israel bajo el poder de un líder mundial que se va a levantar y hemos predicado sobre él hasta la saciedad, llamado el Anticristo. Durante los primeros 3 años y medio de la llamada tribulación o la última semana de la semana 70 de Daniel, Satanás trabajará por extender el poder del Anticristo.
Y este hijo suyo, hijo del diablo, será el último instrumento junto al falso profeta que el diablo usará para hacer desaparecer a los judíos. Este hombre lo primero que hará es presentarse ante el mundo como el protector de Israel. Bueno, a tal punto que bajo su gobierno se logrará edificar el templo judío nuevamente, algo que es hoy imposible por los conflictos que están ocurriendo en el Medio Oriente. Pero esto será solamente por 3 años y medio. A la mitad de los 7 años, después de los primeros 3 años y medio, quebrantará ese pacto. Daniel capítulo 9 nos recuerda esto. En el verso 27 dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Me llama la atención que diga confirmar, porque esto puede transmitir o transmite la idea de que él simplemente lo que hará es que se cumplan muchos pactos que a lo largo de la historia, o acuerdos como se le llama hoy, o tratados que se han firmado una y otra vez se han pisoteado. Ustedes recordarán hace unos años, bajo la presidencia de la primera presidencia del actual presidente Trump, se tomaron muchos acuerdos relacionados con Israel y los países árabes, y todos fueron pisoteados. Bueno, este personaje va a lograr que se confirme ese pacto, pero a la mitad de la semana él mismo lo romperá. La Biblia llama a este acto, en Mateo 24, 15 y 16, abominación desoladora. ¿Qué es? Se lo diré en palabras simples. La declaración pública de este líder de que se acabó la adoración a otro Dios que no sea Él. Ustedes saben que los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, creen en un solo Dios. Y cuando esto se produzca, ya empezarán los problemas entre Israel, los judíos, y el anticristo. La luna de miel terminará y él responderá con una atroz persecución. De eso se trata esta profecía que nos ha servido de reflexión en el mensaje anterior y en este. Como ya dijimos, la mujer simboliza a Israel y, como dije ya, no tiene nada que ver con María. El dragón, claramente Satanás, y el hijo varón claramente es el Señor Jesucristo. Hoy queremos, y para sellar o terminar esta profecía, su análisis, enfocarnos en los 3 ataques que el anticristo hará sobre Israel durante los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. El primer ataque, Apocalipsis capítulo 12, versos 13 y 14, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ubicándonos en el contexto, existía una batalla, en Apocalipsis 12 lo relata, entre Miguel y el dragón. Entonces el dragón es derrotado y aquí nos dice la consecuencia, dice la palabra, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Ya dijimos que aunque Satanás cayó la primera vez y fue arrojado desde los cielos, se le siguió permitiendo tener acceso a la presencia de Dios. Lo vemos en el libro de Job, como ya hemos estado hablando. Pero en esta etapa final va a llegar un momento en que se le va a limitar totalmente el acceso a los cielos.
solo podrá operar en la tierra. Aquí se cumple esa profecía. Está frustrado, enfurecido, fue expulsado del cielo. Es más, dice Apocalipsis 12:12, que sabe que le queda poco tiempo. Lo sabe. Ahora que lo crea es otra cosa. Salió a oponerse a los planes de Dios antes de ser encarcelado. Acuérdense que el diablo ha leído la Biblia. Probablemente la conozca mucho mejor que la mayoría de los creyentes. Él ha leído Apocalipsis 20 y sabe que Apocalipsis 20 no es un pasaje simplemente para simbolizar lo que dice. Él sabe que cuando esta profecía se cumpla, será arrestado, encarcelado él y sus demonios por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Pero por si acaso, y él creyéndolo en su mente, sigue una y otra vez intentando ganar. En esta ocasión, una vez más, aquí dice que persigue a la mujer. Recuérdense que la mujer es Israel. Recuérdense que la mujer es un símbolo. Apareció en capítulo 12, verso 1, en el cielo una gran señal. Ya te está diciendo las Escrituras que es un símbolo. Cuando emplea la palabra señal, es algo que llama la atención, pero que además simboliza algo. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ah, pastor, pero yo he visto cuadros de la Virgen María con cosas parecidas. Usted lo ha dicho, ha visto cuadros. Son productos de la fabricación humana, de aquellos a los que Dios ha creado y le han devuelto el favor, creando a un Dios parecido a ellos. Y lo más blasfemo de esto es que ese Dios es un ser humano, que nunca tuvo la intención de ser puesta en la posición que ha sido puesta. María simplemente en las Escrituras es una mujer de fe que tuvo el privilegio de ser la madre en cuanto a la carne del Hijo de Dios. Nada más. La Biblia no habla de mediador fuera de Jesucristo. Ahora, porque usted vea un cuadro con imágenes parecidas, las pintaron de la Biblia. ¿A quién vas a creer? ¿Al dibujito o a la Biblia? ¿Es que no has visto los cuadros de Jesús? Esos cuadros del Jesús rubio con ojos azules y como si hubiera fumado algo. ¿No lo han visto? Esos fueron los primeros cuadros que yo vi de Jesús. Yo no puedo creer, me decía cuando era un niño, yo no puedo creer que Jesús sea así. Cuando comienzas a leer la Biblia te das cuenta que no. Primero, Jesús es judío. Su aspecto era el aspecto de un típico judío. Ah, el cuadro de la Santa Cena, otro disparate. Creo que fue Da Vinci el que lo pintó, ¿verdad? Allí están todos en aquella mesa al estilo occidental comiendo. La Santa Cena no fue así. Ni los judíos tampoco se sentaban de esa manera. Puros inventos humanos. Aquí la mujer es una señal. La mujer es Israel. Dice que había dado a luz, o sea, de esa nación salió el Salvador, al hijo varón. En el verso 5 ya vimos, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Una lectura simple llama la atención hacia la persona de Jesús. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Una y otra vez trató de exterminar a Jesús, pero no pudo el diablo. Dio a luz. Entonces persigue a la mujer el dragón. Perseguir significa andar tras, tratar de cazar. Una expresión que ha sido típica de la historia misma de Israel.
perseguido una y otra vez. Yo sé que hay judíos que se las traen, ¿verdad? Yo sé que Israel es un país beligerante, pero yo creo que el error está cuando uno solo quiere ver una parte de la verdad y no aceptar la otra, como hacen las ideologías socialistas, comunistas y de izquierda, que todas tienen en común algo. Todas odian a Israel. ¿No te dice eso algo interesante? La historia de los judíos ante las fuerzas de Satanás no debe tomar por sorpresa. Jesús ya le había hablado a ellos y les había advertido. Si usted va a Mateo capítulo 24, del 15 al 22 está lo que se conoce como su discurso, parte de su discurso en el Monte de los Olivos. Y en esos versículos del 12 del 15 al 22 le habla a ellos de este momento. Le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo se va a levantar, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Algunos quieren ver esta profecía como algo que ya se cumplió. ¿Cuándo? Durante la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero para hacer esto, créanme que hay que hacer una torcedura gigantesca de las Escrituras. Porque fíjense que aquí habla de la abominación desoladora, le advierte a los judíos que van a ser, que tendrán que salir porque serán perseguidos, y luego esa profecía cierra con el regreso del Hijo del Hombre, cosa que no ocurrió. Y la advertencia de Mateo 24 es que habrá entonces gran tribulación como nunca antes ha habido. Está hablando de un suceso que nunca se ha producido. Es único, va a ocurrir. Y cuando esta abominación, este acto sacrílego del anticristo suceda, y no se sorprendan, hay dictadores hoy que gobiernan en el mundo, en países que los han convertido en su finca personal, que han llegado al extremo de creerse que son Dios, a través de lo que hoy se conoce como el culto a la personalidad. Exigen una fidelidad ciega de todos sus súbditos. Ellos son los reyes, los demás son los siervos. Se creen que son Dios hasta un día, porque dice la palabra que Dios los ha puesto por deslizadero. Y este hombre se creerá que es Dios. Los judíos, muchos de ellos convertidos, saldrán huyendo. Será un tiempo difícil, Jesús lo advierte. Si hay invierno, porque la persecución será más terrible. Si es día de reposo, porque también tendrán detrás a los maestros religiosos con sus leyes. Será difícil también para las que estén encinta y críen en aquellos días, porque la persecución para una mujer embarazada o con niños pequeños será más terrible por cuanto son más vulnerables. Pero Jesús advierte que Dios va a intervenir, y eso es lo que quiere decir cuando dice en Mateo 24, 22, por causa de los escogidos. No es la iglesia, son los convertidos durante esos 7 años, judíos como gentiles. Aquellos días tendrán un fin, serán acortados. Los judíos estarán desesperados, intentando encontrar cualquier ayuda. Dios va a usar a creyentes gentiles para ayudarles en su persecución. Mateo capítulo 25, donde aparece el juicio de las naciones, trata sobre esto. Mateo 25 del 31 al 40. Que dice, porque estuve preso, me visitaste, con hambre, me diste comida, enfermo. O sea, el contexto de Mateo 25, del juicio de las naciones, es un contexto judío. Tiene que ver específicamente con el trato que dieron los gentiles a los judíos.
Pero en esta etapa Dios va a usar a muchos. Y aquí dice que enviará las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Un lenguaje figurado. Israel va a huir al desierto. Aquí habla de las dos alas, es una metáfora. Se toma de Éxodo 19:4. Podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Dios va a llevar a Israel. Las alas del águila significa la protección de Dios. Como Dios les libró de la esclavitud en Egipto, una vez más protegerá a su pueblo. Esas alas son símbolo de la protección, de la fortaleza de Dios. Isaías 40, en el verso 31, leemos estas palabras. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas. Incuestionablemente también las alas de águila son un símbolo de la velocidad. Allí la palabra nos dice en el Salmo 18, en el versículo 10, lo siguiente. Salmo 18, 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Sin embargo, de manera general indican protección. Las águilas son esas grandes aves con enormes alas que protegen a sus polluelos. Asimismo, Dios protegerá a esta nación porque su palabra está en juego. Desde luego que no es una verdadera águila con alas literales. Es una manera para describir la intervención milagrosa de Dios en ayuda de la mujer de Israel para que vuele al desierto, encontrando un lugar de refugio y seguridad. ¿Dónde será ese lugar? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Algunos han sugerido la ciudad de Petra. Yo no sé si alguno de ustedes la ha visto o los que han tenido la oportunidad de ir a Israel. Esa ciudad de Petra, muy antigua, que fue construida en la roca misma. Algunas escenas de esta ciudad aparecen en una de las películas de Indiana Jones. Exactamente. Es toda una ciudad esculpida en los acantilados de Edom entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Pero la realidad, una de las cosas que tiene Petra es que para poder acceder a ella no se puede entrar en autos. Se tiene que hacer en camellos o de otra manera a pie, porque tiene un acantilado, o sea, tiene un estrecho desfiladero. Y así se podía defender desde tiempos antiguos. No sabemos realmente, porque la Biblia no lo dice, dónde será este lugar. Sí sabemos que será en el desierto. Y sí sabemos que en el desierto Dios va a sustentar a su pueblo. No nos debe sorprender porque ya lo hizo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del tiempo de Israel en el desierto? ¿Se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan de las codornices? ¿Se acuerdan del arroyo de Querit? ¿No es increíble que en un tiempo de juicio Dios intervenga milagrosamente y provea alimento a su pueblo? Pero esto será por un tiempo. Aquí la Biblia define el tiempo de esta manera. Un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Es una frase tomada del libro de Daniel. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el verso 25, en la parte final dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Luego en Daniel capítulo 12, en el verso 7 leemos estas palabras.
Dice la palabra que será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, es una expresión para referirse tanto en Daniel como en Apocalipsis a 3 años y medio. El último periodo de los 7 años de tribulación. El mismo periodo que en Apocalipsis 12:6 se presenta con otras palabras y significa lo mismo, 1260 días. En Apocalipsis 13, verso 5 dice 42 meses. Esto comenzará con el acto sacrílego de la abominación desoladora. Y aunque Satanás pudiera saber dónde están los judíos, no podrán llegar a ellos, porque Dios los va a proteger. Este es el primer ataque. El segundo ataque, regresando a Apocalipsis 12, verso 15 y verso 16, y la mujer arrojó de su boca, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Nuevamente, fracasado el primer intento de exterminar al pueblo judío, imposible de acceder directamente en su escondite, Satanás, recurrirá a tácticas de largo alcance. La serpiente, ya sabemos que no es una serpiente real, es simbólica. Aquí dice la palabra que atacará con agua, ¿verdad? En el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Agua, y es probable que esa agua que arroja de su boca como un río sea simbólica también. Miren, varios pasajes, por ejemplo, Job 27:20, Salmo 18:16, Salmo 32:6, todos esos pasajes hablan de inundaciones. Y las inundaciones son en la Biblia un símbolo de problemas en general. Está de más considerar que aún allí los judíos tendrán grandes problemas. La fuerza de ataque del diablo se moverá rápidamente hacia ese lugar. Imagínense un gobierno con toda la tecnología que pueda tener, que pueda existir a su alcance. Ya hoy estamos realmente asombrados de lo que puede hacer la tecnología en manos del mal. Imagínense toda esa tecnología dispuesta a la persecución de los judíos. Y lo harán como una gran inundación. El diablo tratará de que Israel sea arrastrada por el río. O sea, de que la inunde, la consuma, la destruya. Nuevamente Dios hará otro milagro. La tierra ayudará a la mujer. Ella abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. Una metáfora. Acuérdense también que esta metáfora tiene su base en lo que sucedió al ejército de Faraón. ¿Se acuerdan? Éxodo 15:12 dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Otro caso no tan conocido como el de Faraón, pero que está en el Antiguo Testamento y es paralelo a esta historia, es el relato de Coré, Datán y Abirán. Se rebelaron contra la autoridad de Moisés y el final fue que la tierra abrió su boca y se los tragó espectacularmente. Bueno, no sabemos si habrá un terremoto durante la tribulación en este tiempo, porque el libro de Apocalipsis está lleno de terremotos. Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:13, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 16:18, comparando con Mateo, que también habla de terremotos.
Dios puede muy bien provocar una sacudida de la tierra para proteger a su pueblo, pero lo cierto es que aquí dice la Biblia que ese segundo ataque fracasará. Y un tercer ataque, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La interpretación más simple de esto es esta. Al ver frustrados sus planes y al ver que no puede llegar a donde están los judíos para arrancarlos de la faz de la tierra, porque Dios providencialmente los va a proteger. Miren, hermanos, Dios no va a hacer algo que no haya hecho en la historia con relación a Israel. Si usted conoce un poco de historia y sabe lo de la fundación de Israel como nación y cómo al día siguiente de esta haberse producido fue atacada, sin ayuda de Estados Unidos, sin un ejército organizado, sin armamentos, y fueron derrotadas las 6 naciones que invadieron a Israel. Pero esto es solo una parte. Si usted sigue mirando las guerras que vinieron después, no tienen explicación humana que pueda realmente convencer de que ellos en sus propias fuerzas vencieron. Ahora, significa, lo tengo que repetir porque no quiero que nadie me malinterprete, ¿significa que son los niños mimados de Dios? No. Significa que Dios ha decidido que ellos estén hasta el fin y que estén como nación. Este ataque último fracasará y entonces, lleno de ira, se lanzará en otra dirección. Dice aquí al resto de la descendencia de ella. Va en busca de los otros creyentes que no son judíos. Por ejemplo, estarán los 144,000. También podemos pensar que durante ese tiempo muchos gentiles se van a convertir y van a ser perseguidos. Judíos que probablemente todavía estén fuera del alcance, fuera del desierto, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el diablo seguirá intentando hacer daño a todos aquellos que aman a Dios y creen en Jesucristo en aquellos días. Aquí lo dice claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mandamiento es una palabra muy empleada en los escritos de Juan y se refiere a los mandamientos del Nuevo Testamento. El testimonio de Jesucristo no es el testimonio acerca de Él, sino el testimonio que Él dio, las verdades que enseñó, verdades que están reveladas en la Biblia. Recuerden que en aquellos días, aunque el pueblo cristiano haya sido arrebatado, muchos se van a convertir. Y gracias a los testigos silenciosos, en parte, muchos se van a convertir. ¿Cuáles son los testigos silenciosos? Las Biblias, los millones de Biblias que se van a quedar en esta tierra porque perdieron sus dueños. Todos los libros cristianos, todo eso que hoy tú y yo usamos y a veces hasta despreciamos, caerá en manos de personas que no conocen a Dios. Aparte de que también estarán los 144,000 predicando, los 2 judíos, y cada creyente que se convierta hará a otros partícipes del Evangelio. Aquí quiero enfatizar algo, hermanos. En aquellos días la gente se va a salvar por el mismo Evangelio que se han salvado a lo largo de la historia. Aunque se llama el Evangelio del Reino, no incluye en ninguna manera un evangelio diferente. Es el mismo. Es la buena nueva de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Aplicándolo en aquellos días es la buena nueva de que todavía hay oportunidad. ¿Por qué? Porque todavía están vivos. No se fueron con la iglesia, pero todavía se pueden volver a Dios con un corazón arrepentido y pedirle perdón por sus pecados. Mientras una persona esté viva, todavía habrá esperanza. Pero eso va a acabar. Y dolorosamente, a pesar del esfuerzo de muchos creyentes por esparcir la buena nueva,
muchos seguirán endurecidos y harán causa común con ese dictador, al punto que estarán dispuestos a marcarse, como dice la Biblia, en la frente o en la mano derecha, y ya también se ha especulado mucho qué es esa marca. Pero lo que sea, será una decisión consciente de alguien que dice, mi Dios es Él. Rechazo a Cristo. Qué triste. ¿Estás tú consciente de que esto va a suceder? De que la palabra de Dios se va a cumplir fielmente. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque lo he visto en lo largo de la historia. No hay una palabra que Dios haya dicho que haya caído en el suelo vacía sin cumplirse. Las que aún no se han cumplido es porque no ha llegado el tiempo. Porque Dios no solamente dice, va a pasar, sino que tiene el poder para hacer que pase. ¿Quieres saber lo que es el futuro? No tienes que ir a ver una pitonisa, ni alguien para que te tire las cartas, ni te lea la mano, o te lea la borra del café, o cualquier otra estupidez. Pero miren lo increíble de todo esto, y esto lo digo con dolor. Hay personas que no están dispuestas a abrir la Biblia y a creer lo que Dios ha dicho, pero están dispuestas a darle su dinero a otro ser humano para que lo engañe, para que le diga mentiras y para que lo estafe. Así es el corazón del ser humano. Ciertamente Dios no ha terminado con Israel, y esto nos lo recuerda la Biblia. Su hora más sombría no fue cuando el holocausto, que le costó a Israel 6 millones de vidas, que increíblemente hoy hay gente que dice que eso no pasó. Bueno, esto no me sorprende, hermano, porque hay gente que cree hoy que la tierra no es redonda, que es plana. De verdad, todo tipo de tontería la gente se la traga. Y algunos han llegado a negar el holocausto judío. Y allí le hacen propaganda al famoso libro Los sabios de los protocolos de Sión. Los judíos son una raza maligna, perversa, que constantemente están conspirando y que quieren apoderarse del mundo. ¿De verdad? Bueno, yo hago esta pregunta. ¿Cómo tú puedes sostener eso a la luz evidente y que nadie puede negar, aunque no estén dispuestos a aceptarlo, que la única democracia que actualmente existe en el Medio Oriente, en medio de ese polvorín, es Israel? Gústete o no te guste. Los presidentes son elegidos democráticamente. Los creyentes de otra religión, sean católicos, musulmanes o cualquier otro que existe en Israel, se respetan sus derechos. No, los judíos no quieren apoderarse del mundo. La historia de Israel ha sido la historia de un pueblo tratando de defenderse para no desaparecer. Y es muy bueno que la gente diga, bueno, ¿y por qué Israel no negocia? Primero, son incrédulos en su mayoría. El Estado de Israel, el gobierno de Israel, en su mayoría está compuesto por incrédulos. Tú no les puedes pedir a ellos que se sienten en una mesa a negociar con alguien que ya de plano te está diciendo, yo quiero que tú desaparezcas y haré todo lo que tenga que hacer para que desaparezcas. Miren, eso que sucedió hace poco tiempo, que trajo la desastrosa guerra en Gaza y el sufrimiento de mucha gente inocente, lo entendemos, y de muchas personas que han muerto que no tienen culpa, lo entendemos. Pero ¿cómo empezó esto? La gente tiene muy mala memoria. Bueno, fíjense si tienen mala memoria que hoy el alcalde electo en Nueva York es un comunista, musulmán, enemigo de Dios. Mientras yo veía la noticia decía, ¿cómo es posible que se le haya olvidado a la gente tan rápido
lo que pasó en el corazón de Nueva York. Pero es una democracia. Y ahora los neoyorquinos van a tener que lidiar con este personaje. Y hay que entender que la juventud lo apoyó. Juventud que no conoce la historia o no quiere reconocerla. Gente que han sido manipuladas. Minorías que han sido manipuladas. Muchos afroamericanos. ¿Por qué? Porque tomaron el camino de la religión musulmana. Y aquí tenemos que reconocer un pecado de los creyentes. ¿Saben por qué? Porque muchos musulmanes lograron identificarse con ellos, mientras los creyentes no aprovecharon esta oportunidad. Pero la realidad es que hoy son manipulados. Minorías sexuales reclamando los derechos de los palestinos mientras no hablan del holocausto judío o de los judíos muertos. Y lo increíble es votando por un musulmán. Yo no sé si usted ha leído el Corán, yo lo he leído. No es comparable con la Biblia. Pero el Corán es radical con los homosexuales. Y el Islam, los extremos del Islam, enseñan y creen que lo mejor que tú puedes hacer por un musulmán, por un homosexual, es subirlo a una planta más alta de un edificio y lanzarlo a que muera. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con la mente de estas personas que están apoyando esas ideologías? Los están manipulando, hermanos. Simplemente los están manipulando. Pero miren, me da una profunda paz saber que Israel va a estar hasta el último día. Y no porque Estados Unidos sea amigo de Israel, porque un día hasta Estados Unidos le va a dar la espalda. Se van a quedar solos. Pero dentro de esa nación muchos se van a convertir. No es que todo y cada uno de los judíos se van a salvar, no. En aquellos días habrá un remanente. Cuando la Biblia habla de todo Israel, se refiere a ese remanente. En medio de esa salvaje persecución, Dios le va a preservar. Y van a disfrutar muchos de ellos las bendiciones del reino milenario. ¿Saben por qué? Porque Romanos capítulo 11 lo dice. Dice la palabra, y luego todo Israel será salvo. El diablo odia a Israel. El diablo odia a los cristianos. El diablo sabe cómo usar religiones falsas para cegar el entendimiento y endurecer el corazón de la gente para que haga las cosas más abominables. Miren, les voy a decir que yo a veces cuando predico estos sermones tengo que estar revisando YouTube, porque en varias ocasiones me han dejado comentarios tremendos y he tenido el deseo de ponerme a responderlo, pero la verdad que no vale la pena. El diablo le molesta, hermanos. La Biblia dice en Romanos 11:26, luego todo Israel será salvo. Esto es una profecía y se va a cumplir. Puedes creerle a Dios. Él dijo que su Hijo vendría y vino. Jesucristo vino a morir por los pecadores. Y no podemos ignorar la realidad de que fue judío. Tampoco ignoramos la realidad de que los mismos religiosos de aquella época lo llevaron a la cruz. Pero los judíos, en un sentido bíblico, no fueron los que mataron a Cristo. No. Allí hubo muchos implicados, judíos, romanos, y en un sentido bíblico y teológico. ¿Saben qué mató a Cristo? Nuestros pecados. Por ellos murió el Hijo de Dios, como resultado del plan soberano de Dios para salvarnos. Eso no exime de responsabilidad a los que tomaron parte, como tampoco exime de responsabilidad a Israel que rechazó a Cristo y que en un momento llegó a decir, sea su sangre sobre nosotros. Lo han estado lamentando a lo largo de la historia y lo seguirán lamentando.
hasta que no se cumpla lo que dice la palabra, y entonces verán al que le traspasaron. Entonces se darán cuenta de que tuvieron al Mesías entre ellos y no lo reconocieron. Que Dios nos ayude cada día a creer más y más su palabra, porque nuestro Dios es fiel. Miren, si Dios no es fiel con Israel, yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Qué es la que me motiva a mí a predicar sobre esto? ¿Qué razón tendrías tú para creer que Dios va a ser fiel contigo? Si Dios hoy hace una promesa y mañana cambia de parecer, agarra el pacto, lo estruja y lo tira en un rincón, ¿qué razón tendríamos tú y yo para creer en la fidelidad de Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Dios dice algo y que lo ha dicho y que no habrá teólogo, no importa si es Calvino, si es Lutero, el que sea, podrá hacer que cambie lo que la Biblia dice. Simplemente, si usted duda esto que yo le he dicho, léase Romanos capítulo 11 desde el principio hasta el fin. Y no acepte que venga alguien y le diga, no, pero ese Israel que habla allí es la iglesia, ¿de verdad? Es como ponerme delante un plato de arroz blanco sin nada más y decirme que me estoy comiendo un delicioso filete. Mira, eso es un filete, de verdad. Sí, ¿no lo ves? No lo veo. Eso es lo que hacen con Romanos 11 algunos creyentes. Que Dios nos ayude a creer su palabra. Amén.